Y nos vamos a ir a un hecho trágico que les informábamos el día martes, pero que afortunadamente y para tranquilidad de la familia ya tiene una persona detenida, que es este homicidio que ocurrió ahí a un costado de la Ruta 78 con General Velázquez, en donde encontraron fallecido a un nochero que cuidaba maquinaria, que realizaba un sondaje en ese lugar para determinar las características del suelo y así poder realizar una ampliación de la Ruta 78. Bueno, se logra detener a una persona que aparentemente sería un delincuente del sector, que era conocido por otros vigilantes, otros nocheros que habían estado ahí, que habitualmente llegaba hasta este lugar con algunas botellas de cerveza para compartir con los nocheros. Bueno, ¿qué habría pasado esa noche? Según el relato de este propio imputado, él habría llegado a compartir con este nochero, que lamentablemente era su primer día de trabajo, entonces no conocía bien a esta persona. Se produce una discusión, este sujeto intenta quitarle el teléfono celular a la víctima de 53 años y ahí se produce un forcejeo en el cual este delincuente toma una piedra y le da una serie de golpes en la cabeza a la víctima de 53 años, que termina perdiendo la vida en ese lugar. Luego, para ocultar el cuerpo, este delincuente da vuelta a una suerte de baño químico improvisado que había ahí para tapar a esta persona, pero claro, los dueños de esta maquinaria de trabajo estaban permanentemente monitoreando el estado de las personas que estaban ahí, por lo tanto, al no contestar unos mensajes de WhatsApp, rápidamente concurrieron y se dieron cuenta que esta persona estaba fallecida. Le preguntan a otros nocheros y dan las características de esta persona, que habitualmente llegaba hasta ese lugar. Es así como Carabineros, empadronando el sector, encuentra a esta persona por las características. Además tenía manchas de sangre en su ropa, lo que coincidía evidentemente con la participación en algún tipo de delito, y es de esta forma que finalmente este sujeto es detenido. Vamos a escuchar declaraciones de Carabineros que dan cuenta de la detención en tiempo récord, bastante rápido, de este sujeto que lamentablemente asesinó a golpes a este nochero ahí en la comuna de Cerrillos. Mediante la diligencia investigativa por parte del Departamento OS9 de Carabineros se logra la identificación por medio de los testigos de oídas, a su vez por medio de cámaras de vigilancia y también la misma declaración del imputado, quien confiesa el hecho. Por medio también de estas diligencias investigativas se realiza un patrullaje preventivo en el sector y, dado las declaraciones que habían efectuado los testigos de oídas, se logra visualizar a este sujeto que tenía características específicas con las vestimentas que mantenían ya manchas de aspectos sanguinolentos, que de color café rojizo, que aparentaban ser sangre. Max, hay un video también que es clave en todo este asunto, que lo grabó el mismo nochero que después fallece, dando cuenta también de un sospechoso que ya estaba en el lugar. ¿De qué se trata esto? Mira, es un video que él graba aparentemente para enviarle a los propios dueños de esta maquinaria que lo habían contratado, porque él no tenía conocimiento de que este sujeto aparentemente merodeaba el sector. Ya habían otros nocheros que habían compartido con él. Él aparentemente siempre llegaba con algún tipo de licor. En esa oportunidad llegó con una cerveza. Aparentemente este cuidador no quiso compartir con él y ahí se produce esta discusión que lamentablemente termina con este robo con homicidio, porque además la Fiscalía logra acreditar a través de la investigación del Departamento OS9 de Carabineros que existiría a lo menos la sustracción del teléfono celular del nochero. Por lo tanto, es un delito gravísimo, el cual tiene penas que incluso pueden llegar al presidio perpetuo. Es un hecho que da cuenta de un robo con homicidio. Aparentemente este sujeto después entregó el teléfono celular, en donde incluso Carabineros pudo rescatar esta grabación. Escuchémosla, que es una grabación que hace Alejandro Ortiz antes de fallecer, producto de los golpes que le propinó este sujeto que ya está detenido y que además mantiene antecedentes por diversos delitos. Ley 20.000 de drogas, robo en lugar habitado, tiene una serie de delitos que dan cuenta que era un delincuente habitual del sector. Escuchemos. Aquí estoy en la 78 con los avión, mira. Aquí andan cerrado toda la... Hasta los cables del camión, de la batería, donde no se nos dan. Allá toda la... Y aquí apareció hace poco. Ya le dije, venía a salvarte, ya le dije, hagamos la corte, le dije. Antes de que ocurriera este trágico suceso, él envió un video en el que decía que el tipo se había paseado por ahí y que él le había dicho que si intentaba robarle algo, él se iba a defender. Y mi papá era así, mi papá era capaz de entregar su vida
por lo que cuidaba, por su trabajo, por esa maldita máquina, por una máquina que ahora está ahí. Y él no, mi papá no va a volver nunca más. Se ensañaron con él, le robó las cosas, no llevaba nada, llevaba su teléfono, llevaba una mochila, llevaba ropa. Sí, lo último que nos dijo era que ni siquiera iba a llevar tanta plata, llevaba 5 lucas en su bolsillo porque estaba en mitad de la nada. ¿Para qué quería más plata? Es lamentable el desenlace que tuvo este caso, Max, sobre todo porque cuenta ayer mismo el imputado en la formalización de cargo que el guardia, el nochero, le había ofrecido hasta comida a él cuando vio que era una persona que vivía en el entorno, que era una persona que vivía en la calle, y se acerca a él. La primera conversación fue una conversación amable que tuvo el guardia con él, donde le ofrece hasta comida, le preguntó si había comido, si vivía en el entorno. Él reconoce, el imputado ante el tribunal, eso, pero después las cosas se van complicando. Ya esta persona, al parecer, Max, era conocida en el sector, porque hay otras personas que trabajaron ahí como guardias que reportaban que él se había acercado en alguna oportunidad a robar partes de esta maquinaria. Y al parecer para obtener droga, sí, porque termina robándole al final el celular, ¿no? El celular que lo vende en 30.000 pesos y que es encontrado en la comuna de San Miguel. Sí, había robado instrumentos de este camión, baterías, cables, pero a veces, claro, llegaba a compartir con los vigilantes, a los cuales incluso les ofrecía alcohol, pero claro, como había labores ahí de vigilancia, algunos rechazaban esto. Eso ocurrió, por lo menos, como relata esta propia persona, con Alejandro Ortiz, quien le habría ofrecido tomar cerveza y él le habría dicho que no, porque estaba trabajando, cuidando la maquinaria, y no se sabe en qué contexto se comienza a producir esta discusión que termina con un forcejeo, cuando este sujeto trata de quitarle el teléfono celular a la víctima, y es ahí cuando toma una piedra que estaba ahí mismo en el sector y comienza a darle unos golpes en la cabeza que aparentemente agravarían aún más este delito, porque habría un ensañamiento producto de la gran cantidad de golpes que le dio en la cabeza. Vamos a escuchar más declaraciones de parte de la Fiscalía una vez concluida esta audiencia, en la cual se le formaliza por este grave delito de robo con homicidio y se le deja además en prisión preventiva. Se trataba de un nochero, efectivamente, quien, resguardando camiones y elementos propios de la empresa, es abordado por un sujeto con el ánimo de sustraer especies del mismo, y al verse confrontado con este nochero, entonces se produce el homicidio por objeto contundente, aparentemente una piedra en el lugar. Sí. A propósito de diligencias de los S9, se logra ubicar las vestimentas y el sujeto que habrían participado en el hecho, y que posteriormente ese sujeto detenido presta efectivamente una declaración, más esa declaración no fue considerada para la resolución de la medida cautelar de prisión preventiva. Bueno, es un hecho gravísimo y además a nosotros nos impactó mucho en esos momentos cuando llegamos ahí, porque estuvimos con Paz, que es la hija de esta víctima, que no entendía cómo su padre estaba trabajando en esas condiciones, en un lugar en el cual prácticamente no tenía ni siquiera una silla para sentarse, menos una garita. Estaba esta suerte de baño químico improvisado. Ellos le dijeron que no fuera, él fue de todas formas porque tenía a su esposa enferma y necesitaba generar más recursos, y para él finalmente fueron 2 días en los que logró trabajar en ese lugar caudando esa maquinaria que realizaba unos sondajes ahí de suelo para ver cuáles eran las características del suelo, para ver si se podía ampliar la ruta, y lamentablemente encuentra esta muerte trágica producto de este ataque con una piedra de parte de un sujeto que inicialmente llegó aparentemente para conversar con esta persona, pero claro, después mostró sus reales intenciones cuando en un descuido del guardia intenta quitarle el teléfono celular, y ahí se produce toda esta discusión que termina con este homicidio por parte de este sujeto que ya está en prisión y que seguramente cuando se inicie su etapa de juicio oral va a recibir una larga condena, porque es un delito gravísimo del cual además él está confeso. Sí, Max, el peor de los desenlaces tuvo esta lamentable historia. Ya en un ratito volvemos contigo, muchas gracias.